Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y gracias a Dios porque nos permite el día de hoy estar compartiendo con cada uno de ustedes la bendita palabra de Dios. Gracias a Dios porque hasta aquí Dios nos ha bendecido, nos ha cuidado, nos ha ayudado, nos ha protegido, nos ha sostenido. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Te manda saludos tu servidora, amiga hermana Roxana Saucedo desde Saltillo, Coahuila, México, donde contamos con una temperatura de 27 grados centígrados. Y gracias a Dios porque pues han estado los días en la mañana el calor, el solazo y todo, y en la tardecita empieza medio a nublarse y querer llover y demás. Ha estado así en estos días, pero el día de hoy ya no llovió y bueno, gracias a Dios que como quiera pues Dios es quien manda la lluvia y quien nos sostiene, quien nos cuida y pues bueno, como dice la palabra, Dios hace salir el sol para buenos y malos y manda la lluvia para justos e injustos, y así es nuestro Dios, y todo eso porque lleva un ciclo, y es parte de las promesas y el pacto de nuestro Dios para con nosotros, que mientras haya lo que es la siembra, la siega y todo lo que son las estaciones del año, es que Dios permanece fiel ante su pacto, ante sus promesas, y nosotros lo vemos día a día. Así es que bienvenido a tu programa Instrumento Escogido, y damos gracias a Dios porque nos permite estar transmitiendo a través de Neuma Multimedia, y tú puedes localizarnos de esta manera en Facebook, YouTube y en Spotify. Posteriormente buscas el programa Instrumento Escogido y aquí tú nos puedes encontrar. También puedes hacerlo en forma directa en la página oficial de Facebook, tal cual como Instrumento Escogido, y aquí tú nos encuentras. Así es que continuamos con la serie de la oración, y el día de hoy un tema bien, bueno, te encargué de tarea estar leyendo así de corridito, de continuo. Inclusive nos comentaba el día de ayer mi hermana Tita Maltos, que podías poner lo de la Biblia en audio en YouTube también. Entonces puedes también hacerlo de esa manera, o descargar la Biblia y ponerla en audio, como tú quieras. Pero que el libro de Job en esta semana, que tú lo puedas ver leer, es una vista panorámica para más o menos saber de qué es lo que estamos nosotros hablando, y conocer un poquito de este personaje. Y antes que nada, pues vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios, y pues
para dar inicio perdón, a esta reflexión del día de hoy, que el tema de hoy es la oración de Job, pidiendo justicia y pues cuestionando a Dios. No es lo más recomendable, porque pues yo me estaba checando, nada más que ahí perdí como que la cuenta y dije, ay, pues cuántas preguntas eran, y las traté de perdónenme, las traté de enumerar, y ahí si tú lo quieres hacer en casa, porque prácticamente en los últimos capítulos es donde vienen pregunta tras pregunta tras pregunta, acerca de primero de Job hacia Dios, pero luego Dios no le contesta ninguna de las preguntas a Job, sino que Dios le contesta con preguntas a Job, y es una tras otra, y son puras manifestaciones del poder de Dios, como diciendo, o sea, ¿qué te está pasando? O sea, ¿por qué es que tú me estás cuestionando? Y no porque sea malo el preguntarle a Dios en cuanto a, hablamos el día de ayer, el no preguntarle el por qué me está sucediendo esto a mí, sino el para qué, cuál es el propósito, el objetivo, qué debo aprender de todo esto. Y el preguntárnoslo está bien, es correcto, porque nosotros podemos aprender de todo esto y que nos ayuda a depender de nuestro Dios. Entonces, pues vamos a orar para poner ya este tiempo en manos de Dios y para poder arrancar ya con el tema. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra tú nos revelas, Señor, quién tú eres, Señor. Tú nos das a conocer, Señor bendito, tu grandeza, tu poder, tu misericordia, Padre Santo, tus bondades, Padre Celestial, porque, Señor Santo, ¿a quién podemos nosotros acudir, Padre, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Gracias, Padre Santo, porque nuestra confianza está solamente en ti, el único Dios verdadero. Y gracias, Padre Santo, porque sabemos, Padre, que pues realmente nosotros no somos nada, Señor, sino que dependemos por completo de ti, Señor. Y te agradecemos, Señor, porque tú nos muestras, Señor, quién tú eres, Señor, y que nada hay imposible para ti, Señor. Y te das a conocer, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. El detalle es que, pues nosotros siendo finitos, no logramos, Padre, comprender tu grandeza, tu majestuosidad, tu soberanía, tu poder. Y pues gracias, Padre, porque te fijas en cada uno de nosotros para poder revelarte, Señor. Te lo agradecemos, Señor, por tu santa y bendita palabra, que la tenemos aquí a la mano y la podemos escudriñar, y que es tu Espíritu Santo el que nos va mostrando qué es lo que debemos aprender, Señor. Y esas revelaciones, Señor, a través de tu palabra en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu santo y bendito Hijo. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Y bueno, vamos a estar viendo entre los capítulos 7 al 10 en el libro de Job. Y nosotros podemos recordar que este libro de Job es considerado uno de los más antiguos de la Biblia, y que, según dicen los comentaristas, que es contemporáneo de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, ya que pues Job vivía en tierra de Uz y era pues este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y esta región se cree que estaba al este del Jordán, y era un hombre íntegro, que nosotros podemos ver cómo en todo el libro él pues reconoce quién es Dios. Y a mí lo que me impacta es que, como lo he estado diciendo en toda esta semana,
es que sin tener un pastor, una iglesia, un consejero, una Biblia, él tenía esa relación con Dios y le conocía, porque era temeroso de Dios. Y aún con todo él permanecía íntegro, porque sabía en quién había creído. Entonces es lo que impacta mi vida, y como dice que era apartado del mal. Aun cuando muchos, en muchas civilizaciones o en muchas, pues bueno, en aquel entonces, aún del mismo Abraham, nos dice la palabra que pues en esa región eran idólatras, de donde por eso Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, porque era una tierra donde eran idólatras. Y en el caso de Job, no, él por eso se dice que era un hombre íntegro. Y nosotros podemos ver cómo todo este libro se centra en el sufrimiento de un hombre justo ante los ojos de Dios, aunque nos narra la palabra en sí que no hay justo ni aún uno, y lo sabemos nosotros por la misma palabra de Dios, pero es al momento de aquel hombre que es temeroso de Dios y que es ese conflicto espiritual que es invisible al ojo humano, pero que está ocurriendo en esa guerra espiritual que hay entre Dios y Satanás. Cómo va Satanás y se presenta ante Dios, y Dios permite, o sea, está dando luz verde para que Job sea probado. Entonces, porque Satanás le dice, no, pues claro que Job pues no te va a maldecir, no va a hacer nada en tu contra, porque pues tú lo tienes como que consentido, lo tienes próspero, lo tienes bla, bla, bla. Entonces dice, no, él se va a mantener. Aún que está pasando por pruebas y por mucho dolor, no peca contra Dios, sino que todo este proceso que va llevando a cabo en la vida de Job es para revelar su fidelidad y refinar su fe, que Dios le está permitiendo que pase por esa prueba. ¿Qué prueba estás pasando tú al día de hoy? Que Dios a lo mejor te está probando para que salgas más refinado como el oro, que tiene que estar pasando por fuego, tiene que ser pasado por fuego para que salga toda la suciedad y toda la impureza a la superficie y ser retirado, y que cada vez sea más puro y de mejor calidad. Así tú y yo tal vez estamos estamos siendo probados en esta lucha, en este proceso, en esta tormenta, en este desierto, pero es para que todas esas impurezas que aún tenemos salgan a flote y que Dios diga, vamos a quitar esto y esto y esto y esto, y para que mi hijo o mi hija cada vez sea más íntegro y sea más puro para mí, para refinar su fe, para refinar su confianza en mí. Como el texto que dice, te llevé al desierto para saber qué había en tu corazón, para probar lo que había dentro de ti. Entonces, ¿podríamos alguno de nosotros comprender realmente el propósito eterno de Dios en medio del dolor si no permanecemos en ese proceso? Como yo ponía un ejemplo hace unos días, si está un ave en un cascarón de huevo y tú le ayudas a salir de ese cascarón, ¿sabías tú que le estás haciendo inútil? Y que muy probablemente a lo mejor estás estropeando su propia vida, porque si esa ave tenía que esforzarse y hacerse fuerte para quebrar ese cascarón, y era una forma de fortalecer sus propias alas, sus patitas, su pico, y poder salir adelante en su vida diaria, se le está haciendo inútil y va a ser presa fácil.
igual pasa contigo y conmigo. Si queremos salir rápido de esa prueba que estamos pasando y alguien viene y nos ayuda, entre comillas y entre paréntesis, y decimos, sí, ya estoy, porque a lo mejor una palanca, un conocido, algo que tú dices, de aquí yo me agarro y salgo rápido de esta prueba, nos va haciendo más inútiles, y al rato vamos a tener que pasar otra prueba en la que se supone que ya es como que la prueba número 2, porque vamos así como que en niveles. Y pues resulta que la primera la reprobamos, porque ni siquiera la pasamos. Y todos así enclenques y todos débiles y no la vamos a soportar. O como aquella mariposa que pasa de la oruga a la mariposa y se le ayuda ahí con el capullo para que pueda salir. Si se le ayuda, no va a desarrollar sus alas para poder volar. Necesita ese proceso para poder salir y extender sus alas y poder volar, y de esa forma ver la vida diferente de una oruga que se arrastraba lentamente a volar por las alturas. Necesita ese proceso, ese capullo, ese tiempo que va a estar ahí en la oscuridad, en soledad. Necesita ese tiempo para luego esa misma mariposa, quebrar ese capullo y tomar fuerzas para salir. ¿Qué estamos haciendo nosotros? No nos gustan las pruebas, no nos gusta pasar por ello. Y lo único que estamos haciendo es entorpecer nuestra propia vida espiritual, basándonos en cosas terrenales, en cosas pasajeras, como si fuéramos a pasar la eternidad aquí, en esta tierra, cuando nos dice la palabra que nuestra vida aquí en la tierra son 70 años y si los más robustos, 80. Y con todo es molestia, cansancio, y lo estamos viendo, lo vivimos. No sé tú, pero yo con el paso del tiempo se sienten los años, pesan. Y pues si eres joven y bello, gloria a Dios por ello, pero va a venir pasando un tiempo que digas, ay, pues como que a mí nunca me dolían las rodillas y ya me duelen. Como que yo no sentía eso, pero ya lo estoy sintiendo. Así va pasando. Y nosotros podemos ver cómo la oración de Job por clamor desde el dolor. Vámonos a la palabra de Dios en Job 7, 17 y 18. Déjame te lo comento de esta manera para decirte. Job 7, 17 y 18. Ok. Mira. Nos dice así la palabra de Dios. Dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Gracias. Y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. Y este texto me recuerda mucho a uno de los salmos que dice algo muy parecido. Y fíjate, es que este libro, déjame te digo, es escrito 2000 años antes de Cristo. 2000 años antes de Cristo. Y fíjate cómo dice aquí la palabra, Job 7, 17 y 18. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Está hablando Job con Dios. Y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. Este me recuerda al Salmo, ¿dónde lo tengo aquí? El Salmo 8, si mal no recuerdo, déjenme te lo leo, donde dice así el salmista, y los salmos son escritos aproximadamente unos 1000 años
antes de Cristo, entonces porque es un salmo de David, y David, la vida de David es aproximadamente unos 1000 años antes de Jesucristo, cuando él expresa lo siguiente. Y fíjate cómo la similitud. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. ¿Te fijas más o menos la similitud? Job, por eso te digo, es lo que me admira de ese libro, que no teniendo absolutamente nada, el rey David ya tenía la Torá, ya tenía el libro de Job, ya tenía varios de los profetas, o sea, tenía ya varios escritos, y él mismo escribía varios de los salmos. Pero Job no tenía nada, ni a una escuela donde estudiar, ni, o sea, donde aprender. Así es nuestro Dios. Job reconoce la pequeñez del hombre frente a la grandeza de Dios, pero también se duele de sentirse oprimido por pruebas constantes, y su oración no es contra Dios, sino una expresión honesta de su sufrimiento humano, de lo que él mismo está pasando. Por eso te digo, no es lo mismo el que tú reniegues contra Dios, el que tú te rebeles contra Dios, a que tú lo expreses mostrando tu sentir, porque él simplemente estaba diciendo en la condición como él se sentía. Al día de hoy hay momentos de dolor profundo, y Dios no espera que escondamos nuestras emociones. Él ya las conoce, de hecho, y nosotros podemos orar con sinceridad, sabiendo que nuestro Dios está atento, su oído a nuestro clamor, a nuestro sentir, a nuestro dolor, porque Él sabe y conoce todo lo que nos está pasando. Y es por eso que tenemos un mediador. Dice la palabra de Dios que hay un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, porque Él pasó exactamente lo que nosotros pasamos. Si alguien sufrió, fue Jesucristo. Si alguien fue menospreciado, fue Él. Si alguien padeció, fue Él, porque Él lo vivió en carne propia. Entonces, es alguien que puede compadecerse de nosotros porque Él lo vivió en carne propia, y es por eso que podemos acudir a Él con confianza, acercándonos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y aparte de todo eso, ¿tú crees que Dios no conoce nuestras emociones, nuestro sentir más profundo antes de que lo expresemos? Dice la palabra de Dios en el Salmo 139, aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la conoces toda. Él conoce nuestro sentar, nuestro levantar, Él conoce cada paso que nosotros demos. Aún las intenciones de nuestro corazón, Dios lo conoce todo. Y Él está atento aún a nuestro dolor. En Job 9, 2 y 3 nos dice, ciertamente yo sé que es así. Ese texto se titula Incapacidad de Job para responder a Dios. Dice, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con Él, ¿no le podrá responder a una cosa entre 1000? Entonces, Él sabe perfectamente cómo necesita a alguien. Y dice un poquito más adelante, dice, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Y es su sentir ante Dios. Si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré. Me turban todos mis dolores. Sé que no me tendrás por inocente, yo soy impío.
O sea, él mismo se dice: soy culpable, soy inocente. O sea, ya no sabe ni qué pensar ni cómo expresarse delante de Dios. Y todavía él argumenta con Dios y le dice: no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano entre nosotros dos, o sea, uno con Dios y otro con los hombres, como un intermediario, para que vea por nosotros como humanidad y que también pueda interceder ante Dios. A eso se refiere con ese árbitro por el cual Job está apelando. Y ese árbitro es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Job reconoce la justicia de Dios y sabe que Él es soberano y que Él es justo, y todo lo que Él le quiera mandar, Job lo está recibiendo. Y él dice: ok, Dios es justo, y si así lo quiere mandar conmigo, así que lo haga, porque Él es soberano y Él hace lo que le place. Pero también siente que es imposible defenderse ante un Dios todopoderoso, y desea que haya ese árbitro entre Dios y los hombres. Y ese árbitro es nuestro Señor Jesucristo. Y proféticamente es lo que te digo, que apuntala a nuestro Señor Jesucristo. Y como este texto pues, a mí me lleva directito ahí a Timoteo. Déjame te leo el texto. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, hay ese mediador, ese árbitro que dice Job. Y aparte, no nada más ese árbitro, sino también en 1 Juan 2:1, que nos dice de la siguiente manera: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nuestro abogado ante nuestro Padre Celestial es Jesucristo, es nuestro mediador, es nuestro árbitro. Porque solos nosotros no podemos presentarnos delante de Dios, necesitamos ese árbitro, ese mediador, ese abogado que va a dar la cara por nosotros, que es Jesucristo. Muchas veces nosotros deseamos justicia, pero olvidamos que solo a través de Jesucristo nosotros somos justificados, como nos dice el texto. Y Él es nuestro abogado. Porque mira, déjame para encontrar el texto y decírtelo. Como de esta manera, a través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros, por esa justificación, a través de Jesucristo, es que podemos, en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente podemos ser justificados a través de Jesucristo. Y es a lo que Job está apelando ante Dios. Dice: yo no puedo. O sea, yo no tengo cara de estar contra el Todopoderoso, contra el Soberano, o sea, no puedo. Si hubiese alguien que nos justificara, reconociendo que nuestro Dios es un Dios justo, pero alguien que nos justifique delante de Él, nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros podemos presentarnos limpios delante de Dios. Necesitamos alguien que nos justifique, necesitamos un mediador, necesitamos un abogado, necesitamos un árbitro. Y ese árbitro, y con todos los demás adjetivos, es nuestro bendito Salvador Jesucristo. Job 10, 3, 8 y 9, donde nos dice, porque aquí Job, el título de este capítulo dice: Job lamenta su condición, y varios textos de este capítulo, déjame te lo comento, es solamente algunos. Está mi alma hastiada de mi vida. Él ya estaba exhausto, cansado, hastiado.
Daré libre curso a mi queja, diciendo, ya no puedo más. Hablaré con amargura de mi alma. Hazme entender por qué contiendes conmigo. Y estos textos, o sea, es que el cómo por eso se considera uno de los libros sapiensales por el tipo como de poesía con que se escribe. Porque imagínate, o sea, cómo lo va describiendo como si fuera un poema. Tus manos me hicieron y me formaron. Y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste y cuidado guardo tu cuidado guardo mi espíritu. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón. Yo sé que están cerca de ti. Esto me pasa de inmediato al Salmo 139, que me lo estoy aprendiendo yo. Ay, que batallo mucho. Junto con mis nietas, el Salmo 139. Y está muy extenso, pero bueno, ellas me llevan de gane porque a ellas sí se les queda fácilmente, a mí no tanto. Pero bueno, ahí vamos. Esto me transporta al Salmo 139. Fíjate la similitud. Y este Salmo de David, acuérdate, Job 2000 años antes de Cristo, David 1000 años antes de Cristo. No se conocieron entre sí, ni vivieron por la misma región. Lo que escribe David: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Te fijas la similitud? Job pregunta a Dios, ¿por qué le ha creado solo para sufrir? Tanto que está padeciendo. Vimos cómo su vida emocional, por tanta pérdida de sus 10 hijos, 7 hijos, 3 hijas, de sus criados que a lo mejor toda la vida habían estado con él sirviéndole, que eran parte prácticamente de su familia, su ganado, su economía, su vida social, económica, su propia esposa, maldice a Dios y muérete, su salud, o sea, es un duelo tremendo y el dolor insoportable que él mismo sentía. Luego la ayuda de los amigos, que lo más que pudieron hacer sabiamente fue los primeros 7 días es llorar a gritos y quedarse callados sin decir una sola palabra, porque ni siquiera le reconocían por la condición bajo la cual él estaba. Y él no se rebela contra Dios, él está expresando su sentir desde una profunda angustia y confusión. Leíamos y veíamos el día de ayer cómo él deseaba, ¿por qué no me morí? O sea, ¿por qué no nací muerto? O sea, hubiera estado mejor en aquel día, en aquel momento, haberme muerto, porque pues, ¿para qué quiero mi vida ahorita bajo esta condición que estoy viviendo en esta condición a este día? Y nosotros podemos ver cómo Dios no se ofende por nuestras preguntas sinceras. Y nosotros podemos dialogar con Él desde nuestras dudas, pero con reverencia, sabiendo que sus caminos son más altos, como nos dice en Isaías. Así de sencillo, yo te lo he comentado en varias ocasiones, que sus caminos, sus propósitos, sus planes
son muchísimo mejores que los nuestros, como dice la palabra de Dios, porque en Isaías 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y gloria a Dios por ello, porque realmente nosotros nos quedamos tan cortos. Por eso es que se nos compara con ovejitas, porque las ovejitas, mira, hasta aquí ven, y luego más toda la lana que traen aquí, así todo el mecherío que alcanzan a ver. Y luego inútiles para moverse, porque con tanta lana no saben ni para dónde van, miedosas. Así somos nosotros. Por eso es que se nos compara con ovejas. Entonces, y gloria a Dios, porque los caminos de Dios son mucho mejores que los nuestros. Y lo que me agrada mucho es en el texto que vimos en un principio. Grábate esta palabra y cuando estés pasando por valle de sombra de muerte, por esa prueba, por esa lucha, por esa tempestad, como tú le quieras llamar, grábate esta palabra, este texto, y ponle ahí tu nombre. En todo esto no pecó, y ponle tu nombre: Roxana, Enrique, Titania, Jessica, etcétera, Nelly, Jorge. En todo esto no pecó tu nombre, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, porque Dios sigue teniendo un propósito especial para cada uno de nosotros, y Jehová cumplirá su propósito en nuestras vidas, a pesar de nosotros. Y gloria a Dios por ello. Y es mucho más sabio traer nuestras dudas, en vez de andarlas ahí comentando con otra gente que nada que ver y que luego nos haga dudar de nuestra fe. Llévalas al trono de la gracia, a los pies de Jesucristo. Y no te alejes de Dios, sino que hácelas saber a Dios, aunque Él ya las conoce. Pero entrégale esas cargas, esas dudas a Dios. Y dile: yo no comprendo esto, pero tú tienes un propósito. Tú tienes un plan que yo no logro comprenderlo. Ayúdame, y tengo esta duda y tengo esta otra y esto es lo otro. Permíteme comprender un poquito, dame un poquito de luz. No que andes con unas gentes y con otras y que al rato te llevan en la cabeza de cosas que no son nada espirituales y que a final de cuentas te enojes contra Dios, le reclames, lo maldigas y después andas con otras cosas ya bien alejado de Dios. No hagas eso. Dios, aún con tus dudas, te está esperando y te dice: ¿sabes qué? Ven, hijito, ven, hijita, déjame aquí tus dudas. No está mal que las tengas. Descansa en mí. Aunque a Job no se le revelaron sus dudas, sin embargo, Dios le permitió que él se desahogara. Hay que ir con la persona correcta, con nuestro Dios, para que de esa forma nosotros descansemos en Él. Nosotros podemos aprender en forma general a través de esta oración de Job que la fe no se mide por la ausencia de preguntas, sino por a quién se las dirigimos. Porque Job posteriormente le hace algunas preguntas a Dios. Pero, ¿cómo nosotros podemos ver en el capítulo 38? Porque ya mañana, con el favor de Dios, terminamos con la vida de Job y con las oraciones de Job. Él en su ignorancia le hace algunas preguntas a Dios, pero en capítulo 38 Jehová convence a Job de su ignorancia y le empieza a hacer una serie de preguntas, porque yo empezaba a enumerarlas, pero las empecé a enumerar mucho más adelante y luego me regresé y dije: no, están desde antes. Entonces es cómo empieza a cuestionarlo. No le contesta a Dios ni una sola de sus preguntas. Sin embargo, fíjate, las preguntas que le hace Dios a Job
¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre? O sea, y son una serie de preguntas. Y ¿tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Nosotros podemos estar viendo cada pregunta y nos llevaremos ahí meses. Porque, o sea, cada pregunta que Dios le hace son preguntas que realmente, como humanos, no tenemos respuesta. Por eso Dios es Dios. Y nosotros no tenemos respuesta para todas esas preguntas que Dios le hace a Job. ¿Cómo? Donde nos va diciendo o sea, cada una de esas preguntas, el que le está cuestionando y cuestionando y cuestionando, que prácticamente deja a Job sin palabras. Y el pecado de Job, a final de cuentas, es que él se sentía justificado delante de Dios, como diciendo, pues yo no he hecho nada malo. Y ese realmente es su pecado. Porque se siente tan justo, tan que no hizo nada malo. Y sí lo era, porque sí lo era. Pero al momento de él decir, pues es que yo no he hecho nada malo, y ese fue su error. Cuando Dios es soberano. Pero nunca renegó contra Dios, nunca le reclamó, nunca se puso al tú por tú con Dios. El que le haya reclamado a Dios se haya rebelado en contra de él. Entonces, ¿cómo cada una de esas preguntas tú puedes irlas analizando poco a poco? El día de mañana me anotas cuáles de las preguntas te llamaron más la atención, y porque son preguntas que realmente para nosotros como humanos no tienen respuesta. Podemos ver que a través de esta oración de Job, nosotros podemos observar que Dios no se molesta si nos acercamos a Él con confianza, llevándole nuestras dudas y haciéndole ver nuestro sentir. Dios permite el dolor, pero Él nunca nos va a abandonar. Si Dios te hace pasar por el fuego, como lo hizo con Sadrach, Mesach y Abednego, es porque estaba ahí en medio de ellos también, junto a ellos. Si aún Dios te manda ahí con la tempestad, como con Pedro, caminar sobre las aguas, es porque Él te va a echar la mano y va a estar ahí contigo. Si aún como Jonás ahí en lo más profundo del mar, mandó ese gran pez para rescatarlo, Dios está en lo más profundo del mar. Entonces, aún con Noé, en ese gran diluvio, el arca es Jesucristo, y nosotros podemos observar que Dios nunca nos abandona. En el foso de los leones, ahí estuvo Dios con Daniel. En la cárcel, con José, ahí estaba Dios con él. Entonces, no debes dudar que Dios está contigo. Las oraciones sinceras, aunque cargadas de dolor, son aceptadas por Dios. El sufrimiento no siempre es señal de pecado, sino oportunidad de purificación. Recuérdalo. Y si las fueras no fueran castigos, sino son herramientas divinas para revelarnos algo mayor. No tomes esa prueba como un castigo. Di, Dios me está mandando esta prueba porque tiene algo mayor para mí, y voy a salir probado como oro, refinado como oro, porque Dios me tiene algo mejor. Y voy a salir refinado, y mi confianza, mi fe, mi amor por Dios, por mi gratitud hacia Dios va a ser mayor todavía. Entonces, de esa manera quiero que te quedes con esta oración, que Job representa al hombre justo que sufre, pero en su humanidad se atreve a orar, a clamar y a dejar todo en manos de Dios, aún en medio del dolor. Y sabemos que Dios es soberano y justo,
incluso cuando no entendamos sus caminos. Y que Cristo, gloria a Dios por ello, es el mediador que Job deseó, es ese árbitro, es ese abogado que intercede por nosotros. Y si tú en esta tarde dices, sabes que yo quiero que Jesucristo sea ese mediador y quiero clamar a Dios y que Dios me escuche, necesitas a Cristo en tu corazón y puedes hacer esta oración después de mí. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, en esta tarde vengo ante ti en arrepentimiento y fe, Padre Celestial, arrepintiéndome, Señor, de todos mis pecados. Te pido perdón por cada uno de ellos. Y te ruego, Padre Santo, que tú me ayudes, Señor Santo, a dejar esos pecados atrás, pidiéndote perdón por cada uno de mis pecados, Señor. Me arrepiento de haberlos hecho. Hoy recibo a Cristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Gracias, Padre, por tu amor y perdón en el nombre de mi Salvador Jesucristo. Amén y amén. Siempre te recomiendo que leas la palabra de Dios, que es la Biblia, que asistas a una iglesia evangélica, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay otro. El único camino para llegar al Padre es Jesucristo, y de esa forma también, pues, que vayas a una iglesia evangélica para que aprendas más de nuestro Señor Jesucristo y que ora al Padre y cierra tu oración en el nombre de mi Salvador y mi Señor Jesucristo. Y así tu oración está de inmediato ante los oídos de nuestro Dios y Dios está atento a tu clamor. Así es que, pues son esas las recomendaciones. Dios te bendiga en esta tarde. Mando saludos a las personas que están conectadas en esta tarde. Te mando saludos. No sé si hay alguien más conectado. Saludos a mi hermanita María de los Ángeles, que nos dice bendiciones. Saludos a mi hermana Tita Maltos. Gracias, hermanita, que Dios te bendiga grandemente. También Enrique Altamirano, mi hermana Jessica Torres, y saludos a mi hermana Nelly Saucedo, que Dios te bendiga. No sé si hay alguien más por aquí conectado. A ver, pues no veo a alguien más. Si alguien se me pasa, una disculpa de antemano, no soy la administradora de la página, pero te mando muchos saludos y pues de esa manera recordar el día de mañana. Bien rápidamente te digo el tema del día de mañana. Terminamos con la vida de Job. Espero que hayas leído todo el libro para el día o escuchado el libro para el día de mañana. Lo encargamos esta semana con el favor de Dios. La oración de Job, esperanza en un redentor. Entonces con eso culminamos con las oraciones de Job a lo largo de este libro. Así es que vamos a estar orando para despedir el programa. Enrique Altamirano, saludos y bendiciones. Sí, ya lo tengo por aquí. ¿Y quién más por acá? A ver, déjenme checar. Creo que ya. Ok, oramos para despedir el programa. Gracias, Padre Santo, porque aún en medio del dolor, Padre Santo, el orar, Señor, a ti, Padre Santo, es una fuente de bendición, Padre, porque nos hace dependientes a ti, Señor. En amor, Señor, en dejar sobre ti nuestras cargas, Señor, en confianza hacia ti, Padre, porque tú tienes un propósito especial para cada uno de nosotros. Y que aún, Padre Santo, en medio del dolor, Señor, vamos a salir refinados como el oro, Señor bendito, y vamos a crecer en nuestra vida espiritual, confiando, Señor Santo, y amándote cada vez más, Señor bendito. Gracias, Padre, porque aún en medio de las pruebas y el dolor, Señor Santo, tú sigues siendo Dios, tú sigues haciendo tu voluntad, tú sigues siendo soberano, Señor bendito. Y aunque no logremos comprender lo que nos esté pasando, Señor, nuestra vida depende por completo de ti, Padre Celestial, y nuestra gratitud y amor hacia ti, Señor, por fijarte en cada uno de nosotros, Señor, y hacernos tus hijos, Señor. Te amamos, porque como nuestro Padre Celestial, tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, Señor bendito. ¿A quién podemos acudir, Padre Santo, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Gracias, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Que Dios me los bendiga y nos escuchamos mañana. Nos vemos mañana. Bendiciones.
¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.